buenos días. Esta mañana en la reunión con los miembros de la Corte nosotros manifestamos varias preocupaciones. La primera sobre el proceso de paz de La Habana, la manera en que se gestó y los resultados que hoy se evidencian y la política de paz total. Expresamos también la preocupación por lo que viene sucediendo en el país con el debilitamiento de la fuerza pública, el fortalecimiento del control por parte de las estructuras criminales y el avance de delitos de mayor impacto. Hoy tenemos unas cifras de secuestros similares a las que teníamos hace 16 años, el recrudecimiento del reclutamiento forzoso de menores, donde están lamentablemente especialmente enfocados en niños de comunidades indígenas. También hablamos sobre la preocupación por la tensión institucional, por la confrontación que desde el Ejecutivo se viene dando contra la anterior Fiscalía, las Cortes, la Procuraduría y la estigmatización del Congreso cuando hay desacuerdo con los resultados en las votaciones. Adicionalmente, hicimos algunos comentarios sobre las reformas y la preocupación por el proceso de estatización de los distintos sectores económicos y lo que viene sucediendo también en el tema de crecimiento del PIB en el país. Yo creo que eso a grandes rasgos, presidente. Intervinieron varios de los compañeros. Por supuesto, la comisión escuchó. Nosotros, fuera que nos pidieron confidencialidad, pues no tendríamos nada que decir, porque la comisión se limitó a escuchar. Yo sé que este caso tan penoso para mi familia, para mí, es un caso muy aburrido para ustedes. Pero los voy a aburrir más. Tolérenle a este viejo que los aburra más, haciéndoles un resumen del caso. Nosotros sobre el caso le entregamos a la comisión un documental muy extenso. Y sobre el caso, pues tengo un resumen con una advertencia. Yo no quisiera que estas reuniones coincidieran, porque yo no quiero con mi caso contaminar la gran tarea que realiza nuestro partido. Una cosa es el Centro Democrático, que yo no puedo afectarlo ni pretender afectarlo con mi caso. Por eso estos temas deberían manejarse separadamente. Yo les hablaría a ustedes de un preámbulo de lo que yo hacía, de la Corte Suprema, del senador Cepeda, de anomalías de comunicaciones, de personajes, de magistrados y de testigos buscados. A manera de preámbulo, el Tribunal de Bogotá en octubre pidió más pruebas. El informe que yo tengo de los periodistas es que todas las nuevas pruebas que se practicaron me favorecen. Entonces, yo sí quiero plantear esto. Inclusive hay pruebas que nosotros aportamos, tramitadas a través de jueces de garantías, que nos favorecen ampliamente. Yo quiero preguntar esto, plantear esta duda. ¿Por qué, si entre octubre y la fecha no hay un hecho nuevo, no hay una prueba en mi contra? ¿Cuál es el motivo para que cambien bruscamente la orientación de los dos fiscales que propusieron la preclusión? ¿Cuál es el motivo? Si nada nuevo hay contra mí. Por ejemplo, nosotros tenemos que conocer dentro de las nuevas pruebas aquellas que nosotros pedimos, como una búsqueda selectiva de llamadas telefónicas. Me favorecen. No hay nada contra mí que haya aparecido entre octubre y la fecha. Mi pregunta es, ¿por qué me acusan? Segundo, hay que repetirle al país, yo nunca tomé la decisión de ir a buscar testigos. Mi decisión era, verifiquen. Cuando me decían, mire,
Juan Carlos Sierra dice en Estados Unidos que a él lo visitaron el senador Cepeda, esta niña Piedad Córdoba, le ofrecieron beneficios para que lo acusara a usted de paramilitar. Yo enviaba todo a la Corte, era mi deber. Por favor, porque la Corte es la institución que estaba a cargo del tema. Y dicen que yo lo enviaba para engañarla. Lo grave habría sido hacer un envío selectivo, enviar unas cosas y otras no, u ocultarlas mi persona. Veamos este tema, que indica claramente que mi ánimo era verificar y no buscar testigos. El preso Monsalve, que ha aparecido como el mayor testigo contra mi hermano y contra mí, en 2011 le dio esa declaración al senador Cepeda. ¿Y por qué yo nada hice hasta el 2018? Eso es un elemento muy importante. Si yo hubiera tenido interés en sobornarlo, habría mandado que lo buscaran entre el 11 y el 18. Solamente lo hice en el 18, ¿por qué? Porque Camillo me dice que el preso Monsalve en la cárcel se queja de que Cepeda le ha incumplido, de que él le mintió a Cepeda contra mi hermano y contra mí y que quiere decir la verdad. Es por eso que en el 18 yo mando que verifiquen esa información que me llega. Solamente lo hago en el 18 y por esa información. Nunca lo hice entre el 11 y el 18. Siempre pedí la verdad. A lo largo de todas esas interceptaciones ilegales se oye, no me interesa sino la verdad, pero es que hay una prueba nueva en mi favor. En el proceso del juicio contra el doctor Cadena, la señora Yanira dijo, y aparece en videos periodísticos, además es un juicio público, como público será el mío, que el doctor Cadena no le pidió mentir ni callar. Y también al señor Monsalve, cuando el doctor Cancino le pregunta si mencionaron la palabra mentir, dice que no. Entonces, si frente al doctor Cadena es tan clara la señora Yanira en decir que nunca le pidió mentir ni callar, ¿cuál es la prueba para que digan que Álvaro Uribe, que me ponen en calidad de determinador, pidió mentir o callar? Yo siempre pedí la verdad. Y creo que esto que está pasando en el juicio público contra el doctor Diego Cadena me da la razón. Segundo, hablemos de la Corte Suprema de aquella época. Estamos en pleno proceso electoral de 2018. Yo llegaba a Bogotá y me decían, Uribe lo van a meter a la cárcel, el doctor Barceló se lo dijo a tal persona, a tal otra. Me decía un periodista serio, etcétera, etcétera. El doctor Granados y el doctor Lombana, que se enteraron del tema, del rumor que había en Bogotá, que salía de la Corte, oficialmente le preguntaron a la Corte y la Corte negó, ocultó la existencia de ese proceso. Ese ocultamiento habría llevado hace mucho rato a que declararan la nulidad del proceso. Y ese ocultamiento tiene una consecuencia muy grave de falta de garantías. En esa parte secreta del proceso, escucharon a Deyanira, escucharon a Monsalve, y como era secreto, mis abogados ni yo tuvimos oportunidad de controvertir. Es una causal muy grande de nulidad por falta de garantías. Y miren el abuso. Esta señora Deyanira, este señor Monsalve, no han querido ir ahora a mi proceso. Declararon en la Corte cuando el proceso era secreto y no teníamos oportunidad de controvertirlos. Ahora no han ido a mi proceso, pero en el proceso, en el juicio contra el doctor Cadena dicen que no se les pidió mentir ni callar, lo cual me debería favorecer a mí. ¿Cómo voy a ser yo determinador de un soborno cuando el determinado, que sería el doctor Cadena, los mismos testigos dicen que no les pidió mentir ni callar? Segundo, la Corte
No obstante que mantuvieron el proceso secreto, lo filtraban. Aparecían periodistas con mucho sesgo haciendo filtraciones, ampliamente conocidas por la opinión pública, por ustedes, distinguidos comunicadores, en su medio. Y lo filtraban y lo alteraban y lo manipulaban y aprovechaban esas filtraciones para desacreditarme. Hubo dos tipos de filtraciones. Se zafaban magistrados aquí en Bogotá y lo decían delante de personas serias importantes. Y también filtraban a periodistas con sesgo, a periodistas sin imparcialidad. Y entonces hay otra filtración. Ustedes recordarán cuando la Corte Constitucional discutió si la indagatoria de la Corte Suprema es equivalente a la imputación de la Fiscalía. Yo que he vivido ambas creo que son totalmente diferentes, pero no entremos en el fondo. Nosotros perdimos 5-4. Bueno, eso llevó a que el proceso tuviera que seguir como que yo estuviera imputado en la Fiscalía cuando debió empezar desde cero. ¿Saben por qué conecto esto con las filtraciones? El magistrado Alejandro Linares de la Corte Constitucional, y esto fue público, se lo filtró a un periodista que era su amigo y había sido su compañero de trabajo. Pero no fue suficiente. El día que la Corte Constitucional discutía el tema, ese periodista tenía una comunicación con la Corte y transmitía en una emisora, como transmitía en un gran partido de fútbol, hasta el punto que la Corte suspendió la discusión. Esas filtraciones violan el reglamento de la Corte. Esa audiencia, esa decisión, debieron quedar anuladas con esa violación del reglamento de la Corte. Pero ese magistrado Linares, además, dijo a un medio de comunicación que en el trámite había recibido una llamada del expresidente Santos. Por favor, el mismo que promocionó la llegada de ese magistrado a la Corte Constitucional. Esto de las filtraciones ha sido muy grave. La interceptación. El 7 de marzo de 2018, la Corte Suprema ordenó interceptar al representante chocuano Nilton Córdoba. Y a los pocos días de esa interceptación, el operador les dijo: mire, aquí no está Nilton Córdoba, estoy yendo a Álvaro Uribe. La Corte dijo: sigan. Eso es gravísimo. Ahí el error se convierte en dolo. Está la prueba, doctor Barceló, que la Corte dijo: sigan. Y entonces ustedes saben cuándo me desconectaron. El 9 de abril. Me tuvieron ilegalmente interceptado 32 días. Primero por error y después cuando anunciados, advertidos del error, insistieron en seguir la interceptación, eso se convirtió en delito doloso. No hay ninguna acción penal. La Fiscalía declaró la caducidad de la acción disciplinaria contra el analista de interceptaciones y frente a los magistrados, que primero cometieron el error y después exigieron que se continuara con el error y entonces entraron a tipificar el delito doloso contra los magistrados, ninguna acción avanza. Qué grave eso. Pero además interceptaron las llamadas abogado-cliente. Y ustedes no saben para lo que sirvieron esas interceptaciones. Yo estaba hablando con el doctor Jaime Granado, Jaime Lombana, de que me ayudara a contestar a una tutela que me había puesto un periodista. Y la Corte dijo, en una de esas prudencias contra mí, que era que yo lo había llamado para que redactara una retractación de Monsalve. Por favor, ¿cómo interceptan las comunicaciones abogado-cliente y hacen esa interpretación tan injusta, tan contraria a los hechos? Estos son temitas de la Corte. Algunos temas del senador Cepeda. El senador Cepeda
es contribuyente de una ONG que se llama Defensa de los Presos Políticos. Qué raro esas ONGs aquí en Colombia. Y sus contribuciones han aparecido en publicaciones de los medios sobre cómo recauda fondos esa ONG. Esa ONG le entregó aproximadamente 12 millones a la familia del preso Monsalve. Por favor. Y eso no es soborno. Por favor. Y eso queda en la impunidad. El senador Cepeda, está probado, le hizo por lo menos 7 visitas a Monsalve. Se ve que tuvieron una intensa comunicación. Monsalve ha vivido con lujos en la cárcel. Y Monsalve dijo que en uno de esos procesos, que don Iván, refiriéndose al senador Cepeda, evitó que lo trasladaran a la cárcel de Valledupar. Eso se llama tráfico ilegal de influencias. Ahora, el fiscal Hilda Niño, una tutela ordenó que la trasladaran de ciclo de reclusión. Y la corte dice que yo habría intrigado para eso, jamás, sin prueba, solamente por su posición política. Esto es sumamente grave. Veamos algunas cosas de comunicaciones. Las visitas del senador Cepeda a Monsalve. Lo que dice Monsalve, que él protegió, que el senador Cepeda lo protegió para que no lo trasladaran a Valledupar. Indican que hubo una muy intensa comunicación del senador Cepeda con Monsalve. Y uno de mis abogados le pregunta al senador Cepeda en la corte por esas comunicaciones. Y él dice que se le cayó el teléfono, que se perdió la memoria. ¿Qué tal que eso me hubiera ocurrido a mí? Ni eso me hubiera salvado, porque me tenían ilegalmente interceptado. Sigamos con anomalías de comunicaciones. Un señor de Neiva que dicen que yo lo mandé a buscar a través de Álvaro Hernán Prada. Mentiras, qué injusticia. Resulta que tenía una vieja amistad con Monsalve. Entonces ellos hablan. Y de Neiva le dice, hay que arreglar eso. Corrija esa mentira que dijo contra los Uribe, tal cosa. Y entonces el abogado de Cepeda recibe esa información de Monsalve y me denuncia en la corte, que yo a través de unas personas de Neiva estoy presionando al testigo. Anomalía en las comunicaciones. Entregaron a la corte, pues lo que conocemos, solamente lo que el señor de Neiva, que supuestamente presionaba, le decía a Monsalve, nunca lo que Monsalve respondía. Esto es muy grave. Llevarme a un juicio cuando hay unas comunicaciones unidireccionales. Sigamos con las comunicaciones. Yo no he conocido a Pardo Hacher, estaba en la cárcel. A mí quien me cuenta de que este preso Monsalve estaba arrepentido de haber mentido y quería decir la verdad. Lo que me lleva a pedir la verificación a través del doctor Cadena fue Vicky Jaramillo. Este Pardo Hacher ha insistido que como compañero de celda de Monsalve siempre le escuchó quejarse insistentemente. Cepeda, me faltó, yo mentí contra los Uribe, yo quiero decir la verdad. Eso lo ha repetido Pardo Hacher en toda parte. Y oigan, la malicia de Monsalve, lo que muestra la prueba, lo que muestra la prueba del montaje, era su compañero de celda. Se supone que habían construido confianza y lo grabó. ¿Y a dónde está la anomalía de esas comunicaciones? En las grabaciones apenas aparece lo que decía Pardo Hacher, que le decía tonterías como esta, pásese al lado de Uribe, pero no aparece lo que decía Monsalve. Por favor, con unas comunicaciones donde solamente aparece una de las partes y me acusan. Sigamos. Pasemos de las comunicaciones unidireccionales a personas. La médica de Yanira.
Colegas de ustedes han dicho que en su municipio la población le ha dicho a periodistas que ella era de la FARC, que ayer desfilaba con uniforme de FARC, patrullaba. Dejemos eso, es un tema periodístico. Esta médica fue contratada por la cárcel. Allí se conoció y se casó con el preso Monsalve. Y le ayudó a entrar 2 teléfonos grabadora. Esos teléfonos nunca los han entregado a la fiscalía. Nunca. Mis abogados pidieron en todo el proceso que entregaran esos teléfonos, nunca los entregaron. Y esta señora, que acaba de decir en el juicio del doctor Cadena, que no se le pidió mentir ni callar, el mismo día que la Corte anunció la indagatoria contra mí, esa señora se asiló. Esposa de víctima mía, dice que yo le hice echar del trabajo, a ella le echaron de un trabajo empleadores que yo no conozco, y ellos comunicaron, esos empleadores, que el despido había sido por desempeño laboral, pero además habla de unas persecuciones, de unos seguimientos, y sin pruebas la ponen como víctima mía, y aprovecha eso y se asila. Por favor, y qué anomalía tan grande, entrar a la cárcel, 2 teléfonos grabadora, uno no sabe qué grabaron ahí, y no entregarlos a la justicia. ¿Dónde estarán? ¿Será que ahora en el juicio aparecen? Y hablemos de otro personaje, Vélez, Víctor. Estaba yo de presidente y me dijo el doctor Luis Carlos Restrepo, el grupo paramilitar Cacique Pipintá no se quiere desmovilizar. Y dije, pues no hay sino un camino, o se desmovilizan o a la cárcel. Y muchos de ellos fueron a la cárcel, como este Víctor, el señor Carlos Vélez. Ese señor en 2016, óigase bien, en un proceso anterior al mío, sobre otra persona, proceso que no conocíamos, dijo que el senador Cepeda le había ofrecido beneficios para que me acusara de relaciones con el paramilitarismo. Después, con informaciones que le llegaron a Diego Cadena de lo que él repetía, en la cárcel Diego Cadena fue a verificar y le dijo lo mismo. Y después Víctor dijo en la corte que era que Diego Cadena lo había sobornado. Diego Cadena dice que le dio 800.000, 1.800.000 pesos, 2 millones, algo así, una cifra muy inferior a la que dice Vélez, que se le dio a título humanitario. Por ahí en estos días han aparecido cómo se dan donaciones humanitarias a presos en Colombia, que mientras no se pida que callen o mientan, no tipifican el delito de soborno. Pero aquí viene lo que esto implica frente a mí. El doctor Cadena me dijo eso un año después. Lo reproché. Dije, pero ¿cómo hizo eso? Si me lo hubiera consultado, le digo que de ninguna manera. Y me acusa, después de que el doctor Cadena en la corte y en la fiscalía ha aceptado que lo hizo inconsultamente conmigo, por razones humanitarias, que me informó un año después. Sin embargo, aparezco yo como determinador de soborno. Por favor. Y ahora, esas personas que aparecen como familiares del preso, que habían recibido plata, están fugadas. No han aparecido al juicio de Cadena. Ahí pidieron que las tienen que hacer comparecer. Sigamos. Otro temita. Los magistrados y la majestad de la justicia. El magistrado Barceló, el día que me llamaron a indagatoria, hubo un programa en hora 20 y el magistrado Barceló llamó a varios de los intervinientes. Les dijo, es que Uribe renuncia al Senado porque lo tenemos agarrado. ¿En qué queda la majestad de la justicia? Entonces, un proceso secreto, unas interceptaciones ilegales
y un activismo mediático y político del presidente de la Corte. Por favor, por favor. El mismo doctor Barceló, con los otros dos que lo acompañaron en las acciones iniciales contra mi persona, Luis Hernández y Castro Caballero. Luis Hernández y el doctor Barceló agitaron el tema contra mí después de que me indagatoriaron en noticieros de televisión. Entonces uno dice, la respetabilidad de la justicia colombiana, ¿en qué quedó? ¿En qué está la majestad de la justicia? La ética del magistrado. Agitaron eso extensamente en un programa de televisión. Y miren, quieren, me ponen preso unos magistrados de la sala de instrucción que fueron elegidos con la participación de quienes iniciaron el proceso. Estaban en la sala plena Barceló, Luis Hernández y Castro Caballero, y ellos contribuyeron a la elección de la sala de instrucción. Los mismos magistrados que ellos eligieron son los que me ponen preso, los que me restringen la libertad. Y han dicho colegas de ustedes que el doctor Barceló defiende ante esa sala que él ayudó a nombrar, defiende a políticos. Entonces, todo les quedó claro el camino. Eligieron unos magistrados y ante ellos, y a través de ellos hacen ponerme preso. Y hoy ante ellos defienden a otros políticos. Eso le hace mucho daño a la majestad de la justicia colombiana. La manera como esa silla giratoria. Y hablemos del magistrado César Reyes, el ponente en la sala de instrucción, que hizo la ponencia para que le restringiera la libertad. Fue contratista del gobierno Santos en el proceso de La Habana. Y yo fui uno de los más visibles opositores. Por favor. César Reyes fue compañero de trabajo de la señora esposa del doctor Iván Cepeda. No manifestaron esto. Es que aquí solamente no hay unos impedimentos legales taxados en la ley. Hay unos impedimentos éticos, hay unos temas políticos que si no se anuncian, si no se reconocen, si no se manifiestan, se convierten en violaciones éticas. Veamos los testigos. Por ahí en el 2011, un testigo Areiza, de un proceso diferente al mío, dijo que el senador Cepeda le había ofrecido beneficios para que me acusara de paramilitar. Por eso vino la primera denuncia del doctor Granados. Después, en el año 2014, Wilser Molina llegó a mi casa antes del publicitado debate del doctor Cepeda. El doctor Cepeda ha publicitado su carrera política afectando mi reputación. Publicitó un debate. El Senado inicialmente dijo que no se afectaba porque no cabían debates de senadores contra senadores, pero lo hicieron en la Comisión de Relaciones Exteriores y el presidente del Senado me dijo que Santos había ordenado que hicieran ese debate. Días antes de ese debate llega un abogado, Wilser Molina, a mi casa y me dice: yo no lo conozco, mi familia lo aprecia mucho por lo que usted ha hecho por el país. Yo soy abogado, recorro cárceles y hay unos presos que han dicho que el senador Cepeda los visitó, les ofreció beneficios para que lo acusaran a usted. Me trajeron las declaraciones por escrito de esos presos. El día del debate, de la plenaria del Senado salí yo y con el doctor Jaime Granados llevamos esas declaraciones a la Corte. Como llevamos también unas platas que le había dado el cartel de Cali al presidente de ese entonces de la Comisión de Relaciones Exteriores, que gozó tanto con el debate, que había sido cabeza de lista de la lista de Juan Manuel Santos al Senado. 2014. Esos testigos se ratificaron. Los dos testigos que llevó Wilser Molina en la acusación de que el senador Cepeda los había visitado y les había ofrecido beneficios si me acusaron. Veamos otro.
La doctora Hilda Niño, no fui yo el que la fue a buscar. Ella decía que, y me lo hizo saber a mí a través del doctor Hernando Torres Barrera, una persona muy distinguida de Boyacá, que en la fiscalía del doctor Montealegre había un montaje contra mi persona, contra mi hermano también. Lo mandamos verificar, nos fuimos a buscarlo. Juan Carlos Sierra, el Tuzo. El Tuzo, el único antecedente que yo tenía con él, porque no lo conozco, no lo he conocido, es que lo extradité. Él dijo cómo lo buscaron el senador Cepeda, Piedad Córdoba y otros, y le ofrecieron beneficios para que me acusara de paramilitar. Y lo ha repetido en todas las instancias periodísticas y judiciales. Lo que hice yo cuando supe eso fue mandar verificar. O el testigo ese, Mosquera, que aparece en Pacho, Cundinamarca, en plena campaña del 2018, que me aborda cuando está terminando la reunión política y me dice que a él lo abordaron el doctor Cepeda y el hoy ministro Iván Velázquez, frente a quien yo, durante todo este tiempo el gobierno Petro, he tenido toda la prudencia, y le ofrecieron beneficios para que me acusara de paramilitar. Muy importante mirar esto. Y los fallos políticos que hubo en la Corte. Denuncia de 2011 del doctor Jaime Granados en mi nombre, de 2012, perdón. Denuncias de 2014 y otras. Las falla el magistrado Barceló con los dos que integraban esa sala con él en la víspera electoral de 2018, diciendo que le dan un inhibitorio a Cepeda y me acusan a mí con una compulsa. Este es un resumen. Nosotros le entregamos a la Corte una amplia, a la Comisión, una amplia documentación sobre todo esto, sobre el tema de los falsos positivos. Voy a hacer llegar también una versión libre sobre paramilitarismo. Mis respuestas al tipo ese que han traído Estados Unidos, que yo había extraditado, y también una declaración que dice muy extensa en la Fiscalía de Medellín. Este largo cuento, estimados periodistas, los aburre a ustedes, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo si a mí me perturba tanto y ustedes se gastaron buena parte de esta mañana aquí esperándonos? Sobre la reunión con la CIDH, no sé si han hablado de hacer algún tipo de seguimiento, si van a estar en contacto. Ellos no han dicho nada. No han dicho nada, nos pidieron confidencialidad. Yo no sé confidencialidad de qué, si ellos no dijeron nada. Si nos hubieran dicho algo, guardaríamos la... No, si nos hubieran dicho algo, guardaríamos la confidencialidad, la respetaríamos. Muchachos, presidente, recuerden que este es un viejito caprichoso. Este tema, presidente, en su caso lo expuso en la reunión con la CIDH. Pues se van a demorar días leyendo toda la documentación que les entregué. Esto es una documentación que prolija y se les va a agregar el tema de la versión libre y el tema de mi declaración ante la Fiscalía de Medellín. Muchachos, les agradezco tanto. Sé lo fatigoso que es para ustedes y para quienes nos vean en estas redes este tema. Y no he querido, lo único que me chocó hoy es combinar temas que tenía que decir nuestro partido con el caso mío. Centro Democrático es un gran partido y mi caso, yo tengo que hacer lo posible para que mi caso no contamine a nuestro partido. Les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Hombre, él ni siquiera tintico, ¿sí? No me van a acusar de soborno de testigos por darle un café.